Esto que estamos viendo es literalmente todo el pueblo. No hay más que estas casas y no hay nadie caminando afuera. ¿Dónde están todos? ¿A dónde fueron los 50 habitantes? Qué remoto, qué fascinante estar aquí. I sail almost every day when the weather is good. That's my freedom to sail among so beautiful nature. But I fish and hunt, I do. It's my part of my culture. So hunting is the most important. Buenos y helados días desde Groenlandia. Nos encontramos en la población de Ilulissat y estamos navegando hacia Okatchuch, un pequeño pueblito en el cual viven menos de 50 personas. Vamos a convivir con ellos, que nos platiquen un poco sobre su modo de vida, que seguramente es muy, pero muy diferente. Y por lo que me cuentan, todas las personas ahí pertenecen a la etnia Inuit, lo cual está buenísimo para que aprendamos más sobre los originales pobladores de la isla más grande del planeta. Por cierto, como ven, mi trajecito acá está bueno, ¿no? Está tremendo. Es que ahorita estamos a menos 10 grados, algo por ahí, y con el viento se siente mucho más frío. Mientras más vayamos avanzando, se podría poner más helada la cosa. Entonces, venga, nos espera un tremendo aventurón. Vamos a darle. ¡Tierra a la vista! ¡Oh! ¡Hemos llegado! Por andar de payasito me voy a caer aquí en las aguas del Ártico. Ah, vean, nos reciben acá unos perritos groenlandeses. Nos dice aquí el guía que por muy tiernos que se vean, mejor no tocarlos porque sí que pueden morder, pues son perros salvajes. De hecho, esta es la especie de perro groenlandés, así se le conoce, que son unos perros que se cuenta que hace mucho, algo así como 4000 años, las personas mezclaron con los lobos porque necesitaban a un perro grandote que pudiese jalar los trineos, que pudiese aguantar el frío. Entonces, de hecho, está algo perturbador porque cuentan las leyendas que dejaban a perras en celo al alcance de los lobos y que antes de que llegó a suceder la primera reproducción entre el lobo y el perro, muchos lobos simplemente se las comían. Entonces, muchas perras fueron sacrificadas aquí intentando crear una nueva especie. Pero ¿qué tal? Súper interesante. Una especie de perro hecha por los Inuit para poder trabajar, para poder darles uso, que viene directamente de los lobos. Este chiquitín de aquí claramente es un bebito, está chiquitín, me llega como por acá, pero cuando son adultos, no son perros, pero en serio. Ahora, se aconseja mucho no acariciarlos porque se dice que una vez que prueban la sangre humana, les gusta demasiado, entonces va a seguir atacando y atacando y atacando. Entonces, mientras tú estás así de, ay, qué bonito perro, qué tierno, y te muerde por accidente, la comunidad va a ser así de, hey, mátenlo porque ya le gusta la sangre. Entonces, queriendo darle amor, podrías estarle quitando la vida. Vaya dato bastante perturbador. ¡Wow! Los cachorritos son una lindura. Quiero llevarme uno. Como que siento que es de esos cachorritos que agarras, ¿no? Así en la calle. ¡Ay, qué bonito, qué precioso! Y en eso, un año después, un lobo asesino en tu casa. Sí, una lindura. Tengo ganas de ir a acurrucarme con ellos, pero a la vez me da pavor que llegue luego la mamá enojada. La principal y de hecho la única actividad económica aquí es la cacería y la pesca. Ya si alguien quiere buscar otro tipo de oficio, otro tipo de profesión, tiene que irse a estudiar a una ciudad más grande, como por ejemplo Nuuk, la capital. Es muy común que los jóvenes estudien aquí hasta los 12, 13 años y ya si quieren continuar con la escuela, acaban ahí y posteriormente pueden estudiar universidad o en Nuuk o irse directo a Dinamarca porque tienen ese derecho al ser groenlandeses. Estos ductos que vemos acá son para los cables de electricidad, porque sí, la mayoría de las viviendas, si no es que todas, cuentan con luz, y los tubos que vemos son para el agua. Ahora, el agua sí es una situación un poquito más difícil porque en el invierno se llegan a congelar. Durante el verano está muy bien, fluye perfecto, pero en el invierno sí que se llega a llenar de hielo, de escarcha. Entonces la gente tiene que ir con cubetas por agua hasta esos contenedores grandes de ahí, o pues bueno, dependiendo para qué la necesiten,
necesites también la pueden agarrar directo del Ártico. Pero sí, aparentemente necesidades básicas, todo muy cómodo, a excepción del agua. Muy irónicamente, el agua es lo más retador. Otra escasez, si así podríamos llamarle, que tienen en el poblado es que no hay drenaje. Entonces, para ir al baño, bueno, para orinan donde sea, ¿no? Pero para cagar, para defecar, son sistemas que el excusado culmina en una bolsa de plástico. Y a ver, esto realmente es común en poblados pequeños de Groenlandia. Ahora que estamos viajando por acá, lo hemos visto. Entonces, las personas cagan en estas bolsitas y luego las dejan afuera, así de sus casas, a que se congele con el frío o lo que sea. Eventualmente viene la recolección y se llevan pues, todo el excremento, toda la mierda humana, se la llevan a un punto lejano y ahí la queman toda junta. Y este no sería un poblado en forma si no tuviese un cementerio. Claro que sí, claro que hay un panteón. Y vaya dato muy perturbador, de hecho hay más personas muertas que vivas. Tan solo basta con hacer un conteo así rapidito de cruces y verás que en efecto son más de 50. ¡Wow! ¡Qué dato tan duro! Las personas aquí, bueno, como se puede apreciar con las cruces, son cristianos protestantes. Esto es herencia de los daneses y los noruegos, que también durante mucho tiempo estuvieron aquí asentados. Y sí, es algo que se quedó. Realmente es muy interesante que las personas inuit ya no conservan sus creencias ancestrales, o tal vez tendrías que adentrarte mucho para encontrarte con alguien que profese una religión diferente al cristianismo. En las tumbas vemos que los seres queridos de los fallecidos, como en muchas partes del mundo, vienen a dejarles flores. Por supuesto, aquí son flores plásticas, flores artificiales, porque naturales pues se morirían luego, ¿no? Se congelarían. Y aquí no se acostumbra a quemar a los cuerpos. Lo que se hace es que cuando muere alguien se lleva su cuerpo a la capilla roja que está por allá. Ahí se hacen las oraciones, acude todo el pueblo a dejar sus respetos y luego viene la procesión, acá los entierran y descansan por el resto de sus vidas en esta tierra a la cual siempre llamaron hogar y lo siguen haciendo. I'm born in Ilulissat, the third biggest town in Greenland with 4,800 population back in 1978. It's my life, it's my home. I can't live in another town or another country because I love my view, I love what I do here. I travel, I sail a lot. That's my freedom to sail among so beautiful nature. But I fish and hunt, I do. It's my part of my culture, so hunting is the most important. How did you learn to speak English? Your English is pretty good. I learned it by movies. So I watched a lot of movies when I was young. I learned doing by myself. What do you call it? Learning by doing. Nuestro guía es amigo del dueño de esta casa, de John, es un hombre pescador, entonces nos va a dejar entrar a convivir, a platicar tantito y a ver cómo es una casa común y corriente aquí. Está muy bonita la casa de John, el cazador que nos dejó entrar a filmar su hogar. Tiene aquí su sala, tiene su cocina, su sistema de calefacción, su televisor bastante moderno, con buena señal, ¿ok? Sin problemas, anda aquí viendo una película. Y aquí tiene unos trofeos. Esos trofeos nos dice que son de él y también de sus hijos porque practican todos el trineo con perros. Entonces han participado en competencias en Ilulissat, en la capital, y los ha ido ganando a través de los años. Oigan, y John estaba portándose humilde, nada más enseñándonos estos trofeos. Vean, abrió su cajón. Chequen cuántas medallas. Estos también son de kayak, que le da el kayak duro, pero wow, un crack. Tiene que estar muy en forma. Muy en forma el buen John. Su sistema de calefacción funciona con diésel. Aquí está secando su ropita, ¿no? Aprovechando el calor. Y el baño, ok, para hacer necesidades está aquí. Es con el sistema que ya les había yo contado. Deja sus bolsitas afuera, pero para ducharse sí que tiene que salir de la casa, ok. De hecho, aquí junto hay una construcción donde nos cuenta que hay una regadera con agua corriente. Ahorita no se ha congelado el sistema ni nada y sí sale caliente y toda la cosa. Entonces prende la regadera, sí, como en cualquier
hogar moderno. Nada más la cosa es que sí tienes que vestirte de una ahí o de plano, pues te enredas la toalla y órale, desnudito a caminar en el frío esperando no resfriarte. Les digo que John es cazador. Entonces vean, nos está enseñando una foto de su hijo acá con un buey. De hecho, la cabeza de ese buey la tienen acá afuera de su casa. Y sí, vean, el hijo chiquitito ya está aprendiendo el oficio del padre. Y vean, su hijito ahí cuando tenía 9 años con un rifle dándole. Ahí caminando a la deriva. ¡Plámbale! ¡Ay, wow! No, es otra manera de vida por completo. Estoy fascinado. Por supuesto, uno se pregunta, la gente de aquí, ¿de dónde saca víveres? Viven, primordialmente de cacería, pesca, pero necesitan comprar cosillas en la tienda. Y sí que hay un supermercado, sí hay un supercito aquí para todos los 50 habitantes. Pues a ver qué venden aquí en el Supercín. Oigan, pues no está nada mal. Nos cuentan que viene el barco una vez a la semana a dejar cosas. Y vean, tienen cosas muy específicas, que si pasta de dientes para niños, enjuague bucal. Tienen mangos y aguacates. ¿Desde dónde les llega el aguacate? Juguetes aquí para los niños. ¡Wow! Vean, utensilios para cocina. No, tienen todo. Anonadado quedé. Es que tienen hasta terminal de tarjeta bancaria y es de esas de touch, ¿saben? De pip. No sé. Cuando me dijeron vamos a una comunidad de 50 personas, me imaginé cazadores viviendo en chozas sencillas, ¿no? En cabañas. Menudo ignorante que soy, ¿eh? Menudo prejuicio que tenía. Pues menuda aventura que ha sido esta, sinceramente me ha encantado. Gracias, lindísimo pueblo de 50 habitantes. Y gracias a ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Suscríbanse, manténganse al pendiente del canal, que se siguen viniendo tremendos videazos. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, o como dijeran por aquí, tacos.